Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda jornada del Seminario Internacional de Historia del Derecho y Abogacía. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, en la última mesa, participan Adriana Berrueco García, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Asimismo, el doctor Alfonso Pérez Cuéllar, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, y Juan Pablo Salazar Andreu, del Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cedo el uso de la palabra a Marco Antonio García. Gracias. Muchas gracias, Marión. Gracias por continuar con nosotros en este seminario. En esta mesa, como ya lo dijeron, participarán Alfonso Pérez Cuéllar Martínez, Adriana Berrueco García y Juan Pablo Salazar Andreu. Para comenzar, presentaré al licenciado Alfonso Pérez Cuéllar, quien es abogado por la Universidad Iberoamericana, socio del despacho Pérez Cuéllar Abogados S.C., especializado en litigio civil y mercantil. Ha sido profesor titular de Derecho Civil en la Universidad Iberoamericana y de Teoría General del Proceso en la Universidad Panamericana. Es miembro del Consejo de Delegados de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, secretario regional para América de la Unión Internacional de Abogados y actualmente presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al licenciado Alfonso Pérez Cuéllar. Muchas gracias, Marco. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor verdaderamente poder estar en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en un seminario internacional de este calibre y con estos ponentes de esta calidad. Un gusto, Juan Pablo y Adriana, de verdad poder estar con ustedes esta mañana. Pues el tema al cual el doctor Oscar Cruz me ha convocado es para hablar del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México en este marco de su historia y de su actualidad incluso, ¿no? Agradezco mucho esta invitación, doctor. Y bueno, partiendo de que en España, de los 83 colegios de abogados, todos cobijados bajo el título de ilustres, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza es el más antiguo de los que se tiene conocimiento, datando sus primeras ordenanzas del 15 de mayo de 1578, y existiendo constancia de su origen desde 1399, es el único de los colegios españoles que tiene el título de Real por concesión de Carlos III, mismo título, y ya lo comentaré más adelante, que también le fue concedido al entonces Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. Por su parte, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid fue fundado en el año de 1596, año en el que Su Majestad Felipe II otorgó una real cédula de 15 de junio, en la que aprobó las ordenanzas de la colegiación de abogados de la Corte. Por su parte, la presencia de los abogados en la Nueva España fue autorizada por el emperador Carlos V, y estos se agruparon inicialmente en una cofradía surgida de la afiliación a la ya existente de San Juan Nepomuceno, establecida en el Hospital del Espíritu Santo y Nuestra Señora de los Remedios. Las primeras reuniones para la fundación del Colegio de Abogados de la Nueva España se iniciaron el 8 de junio de 1758, con la finalidad de asistir a los abogados novohispanos en sus enfermedades y muerte, al igual que a las viudas y huérfanos, a quienes se les encontraba pidiendo limosna en los pasillos de la Real Audiencia. El proyecto fundacional fue emitido en España y, según narra Oscar Cruz Barney en su obra titulada La Historia del Derecho en México, la autorización fue otorgada por Carlos III mediante Real Cédula de 21 de junio de 1760, otorgándole el título de Ilustre y admitido bajo su real protección, incorporándose por filiación el Colegio de Abogados de México al de Madrid, con los mismos privilegios y gracias. La corporación gozaba de importantes privilegios en el ejercicio del mutualismo y de ciertos actos de piedad, al igual que elevar el nivel de la práctica jurídica, destacando que solo quienes estaban matriculados podían ejercer la profesión ante la Real Audiencia y la Corte de México. Desde 1760 era menester ajustarse a lo que se establecía para el ingreso en el Real Colegio de Abogados de Madrid, donde había que probar limpieza de sangre, que implicaba informaciones testimoniales y documentales, hasta de los abuelos del interesado. Todos deberían ser hijos legítimos o al menos naturales.
El pretendiente debía ser además de buena vida y costumbres, y él, como sus padres, no debían haberse ocupado en oficios de los considerados viles, tal y como lo narra Alejandro Mayagoitia, hoy cronista de nuestro colegio. Después de casi 50 años de vida, el colegio redactó nuevos estatutos, los cuales fueron publicados en 1808 y recogieron importantes novedades surgidas de una rica experiencia que trató de ajustar en lo más posible la normatividad del Colegio de Abogados de Madrid a la realidad novohispana. Dichos estatutos de 1808 eran los que regían en el colegio al consumarse la independencia. Es de hacer notar que el ilustre y real Colegio de Abogados, preocupado por la formación intelectual de los jóvenes, aspirantes a la abogacía, en 1809 abrió las puertas a la Academia Pública de Jurisprudencia Teórico-Práctica y Derecho Real Pragmático, que fue uno de los pilares de la educación jurídica del foro capitalino hasta bien pasada la primera mitad del siglo pasado. Su origen está en una real cédula de 3 de abril de 1794, que autorizó la fundación de la Academia, al mismo tiempo que ordenó que sus constituciones se acomodaran a las de la Academia de San Isidro del Real de Madrid. Por mucho, uno de los aspectos de más interés del Colegio Virreinal es el papel político que tuvieron algunos de sus miembros en los años de la Guerra de Independencia. Desde el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de la Ciudad de México y la Real Audiencia en 1808 hasta el triunfo del ejército trigarante y de Agustín de Iturbide en 1821, estuvieron en la primera línea de los acontecimientos varios abogados del colegio: don Francisco Primo de Verdad y Ramos, don Juan Francisco de Azcárate, don Carlos María de Bustamante y don José Miguel Guridi y Alcocer, por mencionar solo algunos. Con la independencia, el Colegio de Abogados se adhirió a ella adoptando el nombre de Ilustre e Imperial Colegio de Abogados, reformulando sus estatutos, estableciéndose posteriormente mediante decreto de 1 de diciembre de 1824 la libertad de incorporación o matriculación. Lo anterior llevó a que el colegio entrara en una fase crítica, de la cual se levantó con nuevos estatutos en 1829, para que estuvieran acordes con el nuevo sistema del México independiente. Los estatutos se publicaron en 1830 y se adoptó el nombre de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, mismo que conserva hasta la fecha. Se reconocieron entonces los servicios que brindaba el colegio como corporación de asistencia a las viudas y huérfanos de los letrados, pero no se toleró más el privilegio exclusivo de matrícula ni los tratamientos de incorporaciones vigentes. Como tiempo después reflexionaba don Bernardo Couto, la obligatoriedad de la incorporación era el lazo que mantenía unido al cuerpo. Sin embargo, aun y cuando el colegio no se disolvió, pues había rendido grandes servicios a la sociedad y a la independencia, se eliminó el privilegio más importante y la profesión quedó bajo un régimen de menor regulación y exigencia en su ejercicio. En 1860, el Ilustre Colegio de Abogados tenía una matrícula que incluía 1,132 letrados de toda la República y, por tanto, a través de sus miembros, su papel en el foro entonces fue de gran importancia. Cuando se estableció que en adelante los abogados se examinarían ante el Tribunal de Distrito y en el Colegio de Jurisprudencia, que entonces se fundó, a los ojos del legislador no tenía sentido que siguiera existiendo incluso el colegio mismo. Solo la habilidad y el desinterés de los licenciados don Eulalio Ortega, don José Fernando Ramírez y don Bernardo Couto pudo detener tan injusto e impolítico golpe. En efecto, entonces el colegio pidió al gobierno echar marcha atrás porque la disposición de Marras, además de ser contraria a la garantía constitucional de libre asociación, no tomaba en cuenta que el colegio también tenía funciones científicas no vinculadas a la academia o a la enseñanza formal del derecho y llevaba a cabo actividades mutualistas, todo sin costo para el erario. El gobierno desistió finalmente de su intento, pero también ordenó al colegio cambiar su estructura. Producto de esta nueva reforma fueron los estatutos de 1863. Estos, entre otras cosas, separaron a la academia del colegio, lo cual liberó a éste de seguir la suerte de aquella en caso de que las leyes sobre instrucción pública volvieran a arremeter contra la añeja institución. También declararon al colegio independiente
de las discusiones ideológicas. Una de las preocupaciones antiguas del colegio era el honorable desempeño de la abogacía por sus miembros. Sin embargo, distintas circunstancias impidieron que sus estatutos se ocuparan directamente de tan importante asunto. Fue hasta 1891 cuando se incluyó en la organización del colegio un consejo de disciplina que debía cuidar del decoro y la moderación en el ejercicio profesional, con facultades, inclusive, para expulsar a aquellos sujetos que se habían hecho culpables a faltas a la ética profesional, siempre que merecieran pena mayor de 6 meses de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada. El periodo de paz porfiriana no solo vio los nuevos estatutos de 1891, sino también el nacimiento, en directa relación con los miembros del colegio, de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, correspondiente a la Real de Madrid de 1894. Con la Revolución de 1910 vino la desorganización del colegio, y después de la entrada en vigor del Código Civil para el sitio de territorios federales de 1931, lo cual coincidió con un nuevo periodo de paz en el país, el colegio inició una nueva etapa en su vida con los estatutos del 4 de diciembre de 1933. Estos fueron reformados en 1945 para ajustarse a las disposiciones de la llamada Ley de Profesiones. Posteriormente, los mismos se han reformado por acuerdos de la Junta General en forma anual y en otros casos como en 95 y en 1997. A pesar de las enormes dificultades políticas y económicas, de la incomprensión y desinterés de muchos abogados, de la decadencia general del foro y de la ciencia jurídica en algunos casos, el colegio ha logrado mantenerse y sortear los abundantes peligros que lo acometieron a lo largo de los años. El colegio orgullosamente es heredero de muchos de los más insignes juristas de antaño, que formaron parte de él y que incluso lo dirigieron. Por solo mencionar algunos de los primeros que saltan a la memoria, tenemos a don Manuel de la Peña y Peña, don José María de la Cunza, don Teodosio Lares, don José María La Fragua y muchos más que intervinieron y participaron en el colegio. Estos personajes, independientemente de sus debilidades humanas e ideales políticos, son orgullo del foro y de la ciencia jurídica nacionales. Hoy el colegio mantiene su ya más que bicentenaria tradición de ser una casa abierta al estudio del derecho y preocupada por la excelencia de la profesión. El colegio mantiene a la fecha vínculos muy importantes con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, así como con colegios y barras internacionales como la Orden de Abogados de París, los ilustres colegios de abogados de Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza y una gran mayoría de los colegios de Centro y Sudamérica. También mantiene convenios con su patrocinada Escuela Libre de Derecho, de quien el colegio posibilitó su fundación hace más de 100 años. Lo mismo que con la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional Autónoma de México y, lógicamente, con este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Lo mismo que con la Universidad de Anáhuac, Iberoamericana o Panamericana, por mencionar solamente algunas de las más importantes. El ilustre y nacional Colegio de Abogados de México es miembro de la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados, de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados y de la Unión Internacional de Abogados. Hace más de 10 años el colegio produce incluso un programa en el canal judicial, el cual se transmite semanalmente y donde se analizan muy diversos temas de interés para la abogacía. Hoy incluso somos el colegio de abogados de mayor presencia y seguidores en redes sociales en México y de mayor influencia entre aquellos de habla hispana. El colegio ha intervenido activamente en la conformación del nuevo sistema penal acusatorio, así como en su implementación, lo mismo que en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, mercantil, familiar y en general en todas las reformas sobre justicia cotidiana y otras más que han marcado importantes cambios en el orden jurídico nacional, manteniendo una comunicación constante con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel federal, así como a nivel local. Nuestro colegio ha impulsado la ordenación de la abogacía a fin de buscar la restitución de la colegiación obligatoria y que existan verdaderos controles éticos y técnicos en beneficio, sí, de la profesión, pero especialmente de los usuarios de los servicios legales. Sus ideales consagrados en un código de ética profesional y nuevos estatutos se insertan en una larga tradición de honor y respetabilidad, con toda la tradición e historia,
pero también como una corporación moderna que se presenta ante la abogacía y ante la sociedad con la dignidad de toda su historia y tradiciones, sí, utilizando togas y veneras, tradición no insertada totalmente en nuestro país, rodeados frecuentemente de escudos y de banderas, con la más antigua tradición del ejercicio independiente de la abogacía, pero también con el ímpetu y la fortaleza de ser una institución que tiene absoluta capacidad para renovarse y ofrecer a los abogados todo aquello que conciben en una institución de actualidad, y que con el trabajo de los muy destacados miembros de nuestra institución, estoy seguro que el ilustre y nacional Colegio de Abogados de México mantendrá su constante presencia como corporación de vanguardia que cumple y cumplirá efectivamente con su tarea y destino en bien de México. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Nos queda claro que el ilustre y nacional Colegio de Abogados de México ha sido protagonista de la vida jurídica de este país, pilar en la ordenación de la abogacía, y no obstante la decadencia general del foro jurídico, ha sabido sortear los retos que impone la sociedad. Muchas gracias. A continuación, tenemos la participación del doctor Juan Pablo Salazar Andreu. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, Campus Ciudad de México. Tiene un diplomado en Ciencias Penales y otro diplomado en Jurisprudencia. Es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 del 2000 a la fecha. Miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano de 2005 a la fecha. Miembro del Instituto Colombiano de Historia del Derecho de 2016 a la fecha. Miembro del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho de 2008 a la fecha, del cual fue presidente hasta finales de 2016. También es miembro consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Puebla de 1997 al 2000. Asesor del Gobierno del Estado de Tlaxcala de 2006 a 2016. Cronista de la Ciudad de Puebla de 2011 a la fecha. Miembro del Comité Científico de la revista Archivum de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, dependiente de la Conferencia Episcopal de 2016 a la fecha. Ha obtenido diversos reconocimientos en México y en el extranjero por su trayectoria intelectual. Sin más preámbulo, adelante, doctor. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Marco Antonio García Pérez, al doctor Alfonso, que nos acompaña, a la doctora Pilar. Y antes que nada, quiero agradecer, en verdad, todo el esfuerzo de organización y desde luego el tomarme en cuenta al doctor Oscar Cruz Barney, a Marco Antonio García Pérez, que siempre estuvo muy pendiente de un servidor. Y sin más preámbulos, vamos a entrar a la charla que quiero sostener el día de hoy con ustedes y que básicamente es un tema que a mí me apasiona mucho, ya que como profesor de cultura jurídica europea, he leído constantemente un artículo que me causó, la verdad, mucho impacto, y justamente en ese artículo es donde voy a basar mi trabajo, lo voy a diseccionar en dos y van a ver la parte en la que yo entro a innovar, que es precisamente de la doctora Beatriz Bernal, una institución en este Instituto de Investigaciones Jurídicas y en esta universidad, quien hizo un extraordinario artículo sobre un personaje fascinante del México del siglo XIX, y me refiero al juez Luis Castañeda, quien tuvo su actividad judicial, por lo que atañe a los archivos investigados, tanto en Tlaxcala, más o menos de 1878 al año 83-84, cuando él va destinado a Puebla como juez federal y termina su actividad en el año de 1888, por lo menos los expedientes así nos lo señalan. La doctora Bernal nos habla precisamente de este personaje y destaca tres cuestiones que voy a abordar más adelante para ya pasar a la línea conductora de mi investigación. La doctora Bernal destaca algo bien interesante de un juez que se mueve en este México del siglo XIX, convulsionado, después de las duras batallas que se dan entre liberales y conservadores, y que a través ya de la época del gobierno de Díaz, que a finales del XIX se alterna con el de González,
busca tener ya una situación de prosperidad y ya de no más azonadas, motines, cuartelazos y demás. La doctora Bernal destaca 3 hilos conductores en este personaje apasionante. De entrada, su estilo narrativo en la pronunciación de sus sentencias. Es algo formidable, de lo cual me voy a extender más. Él va hacia atrás, enamorado de todo el jus comune, y hace un estudio fantástico en un periódico llamado El Foro sobre diversos juristas que llaman poderosamente su atención. Y finalmente habla de los puntos muertos, obviamente que se presentan en el derecho romano. Bien, en la revista del Foro, que se encuentra, por cierto, entre otros lugares que se guardan, en la Biblioteca José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hay una serie de artículos muy interesantes que el juez Luis Castañeda escribió. Y justamente estos versan sobre el gran jurista Accurcio, sobre Alciato, Cujacius, Foguet, Otomano, Donó, Granvina, Potier y finalmente el famoso Savigny y el gran filósofo Leibniz y jurista. Esto es el gran trabajo que logra desempeñar Luis Castañeda y que iré definiendo, me voy a permitir leerlo, algunas de las apreciaciones que hace sobre estos personajes que tanto le apasionaban. De acuerdo a la doctora Bernal, y esto ya no lo hice, lo quiero decir yo, lo voy a hacer desde luego, aparentemente el juez Castañeda fue profesor de Historia del Derecho o de Derecho Romano en la universidad, el antepasado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que era en ese entonces el Colegio del Estado. Posiblemente haya dado clases ahí, pero habría que revisar los expedientes para ver si realmente estuvo como profesor. Sin embargo, la doctora Bernal lo cita en esa tesitura. El periodo en el que se encuentra el señor Luis Castañeda, nuestro juez ilustre, decía que abarca de los años 1884 a 1888. ¿Qué sucede en estos 4 años? Tenemos unos gobiernos, puesto que en 84, en el cambio del gobierno de González, entra Porfirio Díaz. Y ahí Puebla tiene 4 gobernadores, que a saber son, desde luego, Juan Crisóstomo Bonilla, que va a finalizar su periodo justamente en ese tiempo, a Ignacio Enciso, que no tiene nada que ver aquí con don José Enciso, de Zacatecas, o a lo mejor es tu pariente, Rosendo Márquez y Manuel L. Arrioja. ¿Qué sucede en esos 4 gobiernos? Aquí viene un tema muy interesante que es lo que más adelante les voy a citar, pero se los adelanto de una vez. ¿Cuál fue la actividad jurisdiccional que en su mayoría encontramos no solamente en los expedientes de Puebla, sino los de Tlaxcala? Amparos contra el servicio militar obligatorio, es decir, la leva. Muchas de las personas que eran obligadas, puesto que acabábamos de tener, y vuelvo a repetir lo que había dicho hace unos minutos, enfrentamientos muy fuertes entre liberales y conservadores, la mentalidad de Díaz y de González era que el ejército se siguiera sosteniendo. Y la leva, no voy a hacer aquí una historia de la leva, un análisis jurídico histórico, pero saben que viene ya desde los periodos medievales con Inglaterra, y luego, sobre todo, un gran accionador de la leva fue Napoleón Bonaparte. Ahí a vagabundos, a personas que se consideraban que pues no aportaban mucho a la sociedad, se les confinaba a trabajar o a hacer su actividad forzosa en el ejército. ¿Y esto qué trajo? Una lluvia de amparos contra los jefes políticos. Y esto es lo que va a resolver en gran parte el señor Luis Castañeda. Ya que hemos hecho esta radiografía donde estoy haciendo esta dicotomía de lo que me baso en la doctora Bernal y en lo que yo he aportado a este trabajo, vamos a hablar justamente, palabras de la doctora Bernal, de este estilo narrativo que les había dicho de los pilares de don Luis Castañeda. En este estilo narrativo, el juez Castañeda busca apartarse de los tecnicismos legales y realmente lo que hace es basarse básicamente en el manejo de un idioma fácil, entendible, y esto lo vamos a ver plasmado en el periódico del Foro. Por ejemplo, de Alciato señala
que se unieron felizmente el estudio del derecho y de las bellas letras, mientras que en Cuyacho, que es uno de los favoritos de Castañeda, acusa el arte de exponer con brevedad y con lucidez. Hay algo que llama la atención también de Luis Castañeda, las críticas que hace al celebérrimo jurista Bartolo. Dice así, textualmente: satisfecho con las glosas, jamás se tomó la molestia de estudiar el texto porque era más ignorante de la antigüedad y del idioma latino de los que comúnmente se cree. Así se expresaba de Bartolo. Y también tenemos que Castañeda hizo grandes ejercicios de pensamiento sobre la metodología de la enseñanza del derecho. Él divide lo que nosotros ya conocemos y nos da a explicar los métodos exegético, dogmático e histórico, basándose en los estudios de Donello. Esto es muy interesante en los trabajos de Castañeda. También tenemos que ver otras cuestiones donde básicamente nos ofrece los problemas que se presentan en el pensamiento de varios juristas. Y aquí hay un punto que yo les había tocado, que me llamó muchísimo la atención y que aborda la doctora Bernal: los sectores muertos del derecho. Y esto para Luis Castañeda es el resultado del proceso codificador de las corrientes liberales y positivistas del siglo XIX y del racionalismo ilustrado, que dieron preponderancia a determinados principios e instituciones del derecho romano por encima de otros que cayeron en desuso. Finalmente, la doctora Beatriz Bernal nos habla de que este hombre complementa otros estudios donde cita, entre otros, como les había dicho, a Leibniz, a Otomano y al célebre jurista Savigny. Hasta aquí voy a cortar lo que me he basado en la doctora Bernal, ya para hablarles del trabajo de campo que realicé tanto en Tlaxcala como en Puebla, como en la Biblioteca La Fragua. Desde luego en la Biblioteca La Fragua, como les había mencionado, saqué toda esta serie de pequeños artículos que ya la doctora Bernal nos había dado. Quería ver si había alguna otra cuestión por ahí, pero creo que ella fue bastante acuciosa y desde luego todo lo analizó perfectamente bien. En cuanto a Tlaxcala, ya lo podrán leer más adelante en el trabajo que presento, fui viendo que tenían una sola caja, que por cierto estaba muy descuidada y me costó bastante trabajo poderla adquirir para el estudio, puesto que había un poco de celo ahí en el personal, pero afortunadamente la pudimos tomar, y como les mencionaba, tenía asuntos de carácter de la leva del servicio militar, y también hago una clasificación de los expedientes que existen en la Casa de la Cultura Jurídica de Puebla, donde podemos ver los asuntos sentenciados y no sentenciados. Ahí llama la atención que en este periodo poblano, el juez Castañeda básicamente se va a apoyar en los artículos 16 y 21 de la Constitución de 1850. Esto es lo que van a presentarle básicamente para que sus fallos salgan conforme a esta situación. Recordemos que ahí estaba en vigor la Constitución de 1857. Finalmente, y esta es la parte que a mí me gustó más, ponerla dentro del contexto de mi trabajo, es una fabulosa sentencia que está fechada el 3 de marzo de 1887 y que es referente a la validez de los legados para fines piadosos. Voy a resumirles básicamente este asunto desde dónde viene y cómo finaliza. El 14 de agosto de 1853, don Antonio Portal dictó testamento en Tlaxcala, estableciendo que su casa, ubicada en la calle del Costado de San Pedro, quedaría en usufructo a favor de sus hijos Guadalupe y Juan Antonio, así como también de Telésfora Espinosa, Pedro José Valdivia y Marcelina Mesa, todos ellos en calidad de usufructuarios. Como albacea del testamento, don Antonio señaló al presbítero José Francisco Porras
El testamento también establecía que a la muerte de los usufructuarios, el resto de los bienes se invertiría en misas. El fallecimiento, el 18 de agosto de 1853, se deduce que los usufructuarios no gozaron de una posesión pacífica de lo señalado en el testamento, ya que el 7 de noviembre de 1854, Juan Nepomucemo Blanco solicitó la posesión de los bienes, la cual le fue negada. El 25 de junio de 1856, en 1859, en el mes de julio, y en abril de 1872, se promulgaron las denominadas leyes de desamortización, que tenían por objeto que los bienes raíces en posesión de corporaciones civiles o eclesiásticas quedaran disponibles para su venta a particulares. En 1872, tras la muerte del último de los usufructuarios, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por resolución del 27 de abril de idéntico año, declaró denunciable y redimible el inmueble, resolución ante la cual el albacea de los bienes, José Francisco Porras, buscó infructuosamente el amparo federal. De esta forma, los bienes fueron denunciados por Melquiades Carvajal ante la Jefatura de Hacienda de Tlaxcala. Es en este punto donde el juez Castañeda hace gala de sus conocimientos del desarrollo de las instituciones jurídicas desde Roma hasta nuestra época y de las cuestiones que debía resolver eran la validez del usufructo, la validez del legado y un conflicto de leyes en el tiempo respecto a las leyes de reforma. Y así las cosas, Castañeda, y aquí es la parte que me gusta mucho de su sentencia, realiza una breve pero precisa disertación de la figura del usufructo. Y dice: no están, sin embargo, conformes todos los intérpretes en la aplicación de la palabra salva rerum substantia, pretendiendo algunos que se refieren a la duración del usufructo. En este sentido querían decir que en tanto dura en cuanto existe la cosa sobre que está constituido, Vinio desechó esta interpretación apoyada en la autoridad de la paráfrasis de Teófilo, sostenido por Giffen y reproducido en nuestros días por Ducaroy y Wam Kensing. Pero todos convienen en que por la muerte del usufructario se extingue el usufructo. Así las cosas, en esta parte de la sentencia se puede apreciar la profundidad del conocimiento de Castañeda, la manera en que los jurisconsultos habían dado su opinión sobre la figura del usufructo. Finalmente, Luis Castañeda sentencia que si bien el legado fue válido, ya que se hizo con antelación a las leyes de reforma, estas mismas leyes, junto con una circular del Ministerio de Hacienda de 56, señalaban que los bienes raíces dejados en testamentos quedaban comprendidos en la ley del 25 de julio, por lo que declaró válido y legal la redención de la casa número 13 de la calle del Costado de San Pedro, que hizo Melquiades Carvajal. Es así como en mi trabajo, insisto, complemento lo escrito por la doctora Beatriz Bernal, haciendo un análisis de las sentencias que concluyo. Las de Puebla y Tlaxcala en su gran mayoría están relacionadas con la leva, es decir, el servicio obligatorio militar, y finalmente esta exquisita y fina sentencia de los fondos piadosos, donde, por lo poco que les he leído, no voy a leer todo el contenido de la sentencia, podemos observar la profundidad y el manejo que tiene el juez Luis Castañeda de los conceptos que provienen del jus comune y de los grandes juristas europeos. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias, doctor. El juez Castañeda no solo aportó a la doctrina con su método exegético de enseñanza, nos ha quedado claro que fue un agente importante en la aplicación de la ley en un momento muy difícil para la historia de México. Su conocimiento de la ciencia jurídica era fundamental en sus resoluciones y nos recuerda la importancia de acercarse a la doctrina para la resolución de los problemas prácticos. Muchas gracias. Finalmente, tenemos la intervención de la doctora Adriana Berrueco García.
Ella es licenciada y doctora en Derecho, maestra en Ciencias de la Comunicación y los 3 grados los obtuvo en la UNAM con mención honorífica. Es investigadora titular A definitiva de carrera de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2006. Actualmente es profesora en la Maestría de Bibliotecología de la UNAM. Obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, UNAM 2014. Los libros publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM son 25 forjadores de la tradición jurídica mexicana en 2006, Nuevo régimen jurídico del cine mexicano en 2009, El derecho y la justicia en el teatro de Víctor Hugo Rascón Banda en 2011 y José María Lafragua, precursor de la protección al patrimonio cultural de 2013. Finalmente, Abogados Creadores de Cultura en el año 2017. Adelante, doctora. Muchas gracias. Quiero hacer una especial mención de reconocimiento para el doctor Cruz Barney por revitalizar con este seminario el estudio de la historia del derecho en México y especialmente en la UNAM. Tenemos poco tiempo para abordar un tema que a mí me parece apasionante. Les comento que desde hace 12 años me dedico al estudio de las biografías de abogados que se han destacado en la creación de actividades culturales de la literatura básicamente y en el impulso de instituciones públicas dedicadas básicamente a la cultura. Cuando uso el término cultura, me estoy refiriendo a instituciones educativas y aquellas relacionadas con el arte. Quiero decir que el libro que hacemos alusión tiene pocos días de haber salido, se ha publicado, está aquí publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es resultado de bastantes años de investigación, pero está dedicado a personajes que estudiaron Derecho, pero básicamente no ejercieron la carrera como tal, o si lo hicieron fue de una manera paralela a las actividades literarias básicamente y a otras áreas del arte. Quiero hacer mención, porque tenemos muy poco tiempo, que en este nuevo texto que estoy presentando refiero biografías breves de 4 o 5 hojas de personajes que se han estado mencionando aquí por los compañeros abogados, como don José María Lafragua, que fue un abogado destacadísimo del siglo XIX, como lo escuchamos, perteneció al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, pero tuvo la gran aportación de darle a México su biblioteca, que era bastante riquísima, y todo lo referente a América le fue legado por Lafragua a la Biblioteca Nacional de México, y esa colección Lafragua recibió por parte de la UNESCO un reconocimiento como Memoria del Mundo México, y se puede consultar precisamente en la Biblioteca Nacional, que está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México. La parte restante de la biblioteca del maestro Lafragua quedó justamente en poder del Colegio Carolino de Puebla, que ahora es la Benemérita Universidad de Puebla. El señor Lafragua, como casi todos los miembros de este libro, de estos biografiados míos, fue parte de la Academia Mexicana de la Lengua, y esa es una de las características que busqué para integrar mi investigación, que tuvieran tal trascendencia que la nación entera los reconociera con su incorporación a instituciones culturales, precisamente como la Academia Mexicana de la Lengua y otras asociaciones, el Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, Academia Mexicana de Historia. Quiero decir que hay casos en el siglo XIX verdaderamente sorprendentes, dignos de admiración, como el del señor Manuel Orozco Iberra, quien es conocido más como topógrafo, pero que hizo la carrera de topógrafo en principio y posteriormente la de abogado. Él fue
colaborador del Imperio de Maximiliano de Habsburgo aquí en México, dedicándose a actividades de tipo históricas, y de hecho cuando se restaura la República quedó preso precisamente por su colaboración con Maximiliano. Pero ¿qué me interesa de él? Este gran abogado finalmente hace un rescate de las lenguas indígenas que existían en ese tiempo, que hizo una especie de censo de control, y así como publicó cartas hidrológicas de este país, también lo hizo de un mapa para reconocer las lenguas indígenas. Esto quiere decir que algo que consideramos como una tendencia propia de mediados del siglo XX en México, de revalorizar las lenguas indígenas, lo estaba haciendo desde el siglo XIX un abogado que también era topógrafo. Quiero comentar que algo que es atractivo en mi texto es que incorporo biografías de abogados del siglo XX para tener una idea de cómo ha venido pasando esta tendencia de los abogados mexicanos de preservar la cultura en todas las épocas de México. Y quiero hacer alusión a que en este trabajo presento una semblanza biográfica de el abogado y escritor Carlos Montemayor, quien nació en el estado de Chihuahua y se caracterizó por la fundación de publicaciones culturales, sobre todo en la Universidad Autónoma Metropolitana y aquí en la UNAM, pero no conforme con ello, él hizo varias investigaciones en los archivos del Ejército Mexicano para revelar datos de la llamada Guerra Sucia de las desapariciones forzadas, y parte de las investigaciones que hizo Montemayor constan en novelas que son muy reconocidas y aparte fueron sustento de un peritaje antropológico que se presentó para el caso concretamente de Rosendo Radilla, ¿sí? Mencionaría otro personaje muy importante para la barra de abogados, para el gremio de abogados, que es el señor José Bernardo Couto, a quien le tengo una gran admiración por el hecho de que no solo se dedicó a litigar y a hacer el estatuto orgánico provisional cuando vino la guerra de reforma, sino que también se le debe el rescate de una gran cantidad de cuadros de la etapa colonial de México, porque él estuvo presidiendo la Academia Mexicana de San Carlos. Entonces, aparte de que en su periodo en la administración de San Carlos llamó a los mejores artistas de la época para que enseñaran pintura y escultura, se dedicó a hacer convenios con los conventos para intercambiar obras de autores clásicos de pintura mexicana por obras que hacían los alumnos de San Carlos. Y llegó a tal grado la riqueza de esta colección, que en ese tiempo no era todavía del Estado, que en la actualidad ya forma parte de la colección del Museo Nacional de Arte de México y años antes formó la Pinacoteca Virreinal. Entonces es admirable esta pasión que han tenido siempre nuestros juristas por preservar lo mejor que ha dado el mejor fruto de la mente humana, que es finalmente el arte. Yo quisiera mencionar que es muy admirable esta participación de esos abogados del siglo XIX que he mencionado, porque les tocó vivir momentos políticos muy aciagos, tanto a don José María Lafragua como a José Bernardo Couto les toca una participación importante en la invasión norteamericana de 1846, y don José Bernardo Couto también fue uno de los firmantes negociadores del Tratado de Guadalupe Hidalgo, estaba pensando en el Tratado McLean-Ocampo, no, cuando México perdió la mitad de su territorio. No puedo dejar de mencionar a otro gran universitario que de origen fue abogado y se tituló con una tesis relacionada con las transacciones, con la figura de la transacción en el derecho, que fue el veracruzano Rubén Bonifaz y Nuño,
quien también fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, pero dentro de la universidad se dedicó al impulso de la traducción de textos clásicos y tuvo a cargo una biblioteca justamente de textos grecolatinos y romanos. Fundó diferentes instituciones dentro de nuestra universidad dedicadas a culturas indígenas también. Quisiera mencionar que don Rubén Bonifacio y Nuño nunca dejó de reconocer la gran influencia que en él tuvieron los autores romanos, los jurisconsultos romanos, para apreciar la vida en sociedad y las instituciones de todos los tiempos, la importancia de las ciudades, pero el lenguaje también lo veía como una herramienta para comprender tanto al ser humano como a todas esas pasiones que son la política y el derecho. No puedo dejar de mencionar, y la lista se está haciendo muy corta ya, a don Emilio Rabasa Gamboa, que fue un abogado. Ustedes saben que fue nieto de un gran constitucionalista, Emilio Rabasa Estebanel, a quien el gremio jurídico mexicano reconoce, pero su nieto Emilio Rabasa Gamboa fue secretario de Relaciones Exteriores de este país y fundó el Instituto Matías Romero para darle una mejor formación al cuerpo diplomático mexicano. Y algo por lo que yo le tengo una especial admiración y cariño es porque él impulsó la fundación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la cual soy egresada, pero ese impulso que se le dio fue bajo el rectorado del doctor Luis Garrido, que también era un abogado penalista destacado, y permitió que hubiera un desarrollo más amplio del estudio de las ciencias sociales dentro de la universidad y del país. Hablo en este texto de un personaje muy conocido en los temas de estudio de la ciencia política, que fue el doctor Luis Javier Garrido Platas, quien fue un abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero que tuvo una gran importancia en el estudio de los partidos políticos. Es un gran teórico de los partidos políticos, en específico con su libro El Partido de la Revolución Institucionalizada, que es producto del doctorado que realizó en Francia bajo la dirección de Maurice Duverger, y que es un texto señero que pone de manifiesto que los abogados tenemos todavía muchísimo que aportar, no solo en el campo de la judicatura, de los congresos y del litigio. Estamos los abogados destinados, como se puede probar con las biografías de estas personas, para seguir erigiendo una sociedad más justa, una sociedad que tenga sensibilidad hacia lo mejor que puede tener el ser humano, que son precisamente estas manifestaciones artísticas. Agradezco mucho la atención de ustedes. Muchas gracias, doctora. Queda claro que los abogados no solo han incursionado en el foro jurídico, sino en otras áreas del desarrollo humano como las artes. A través de sus conocimientos, los abogados también han fomentado el desarrollo de las instituciones culturales. Muchas gracias. A continuación, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien desea formular una pregunta a nuestros ponentes, le acercarán un micrófono para que la puedan expresar. Bueno, primero felicitar a todos los ponentes, realmente ha sido un congreso maravilloso, y pues a los coordinadores que nos hacen favor de organizar y tener esta calidad, no solo de personajes, sino también de contenido, ¿no? Quisiera hacerle la pregunta a la doctora Adriana. Me llama mucho la atención este libro que usted está presentando y quisiera saber si hay alguna mujer dentro de de sus biografías elaboradas, y sobre todo porque me llama mucho la atención la participación que ha tenido la mujer abogada, ¿no? ¿En qué momento
tuvimos a nuestra primera mujer abogada en México, si en el Ilustre y Real Colegio de Abogados, en qué momento fue las primeras mujeres en incorporarse a este colegio. Y hoy en día, pues bueno, yo veo en la Facultad de Derecho, me acuerdo muy bien cuando yo estaba estudiando la licenciatura, que salió en la Gaceta de la UNAM, que ya éramos en la universidad el 52% de mujeres, estoy hablando en el 2004, ¿no? Y en ese sentido yo veía en mis compañeras que ya representábamos ese 49% de matriculadas en la licenciatura en Derecho en la facultad, y que hoy empezamos a ocupar espacios, ¿no? Entonces sí quisiera hacer notar esto, porque me llamó mucho la atención de que sí, efectivamente hablamos de grandes personajes, pero sí falta esa parte, y saber el antecedente me encantaría. Muchas gracias. Soy Patricia Lira, para servirles. Patricia, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esta serie de cuestionamientos también los tendría que responder el licenciado Alfonso Pérez Cuéllar. A ver, concretamente todos son varones, todos los autores que trato aquí son varones. Me parece que es demasiado lógico, porque estoy tratando periodos históricos donde las mujeres tenían un papel en la vida pública muy poco difundido, no digo que escaso, porque si vemos desde la historia de nuestra independencia, simplemente no solo la corregidora, sino que tenemos también a la señora Gertrudis Bocanegra, que es muy poco estudiada en Michoacán. Entonces, este es un avance de investigación, porque pretende ser un diccionario más amplio, sobre todo con personajes ya del siglo XX y XXI, y no dudo que en lo futuro vaya yo a incorporar a alguien. Quiero decirles que yo particularmente siento una especial admiración por la doctora Marta Morinó, quien fue una historiadora del derecho bastante importante de este instituto, y aparte de que ya le hicimos estudios en homenaje dirigidos por Nuria González Martín, yo sí pienso que en lo futuro voy a hacer algún trabajo, y sí les digo lo siguiente: tuve pocas oportunidades de platicar con ella, pero diversas personas me comentaron que tenía un interés muy grande de hacer esto que estoy realizando, pequeñas biografías, de seguir el rescate de toda la profesión, de la profesión jurídica mexicana, y bueno, la estoy tratando de honrar justamente con ese continuar su línea de investigación, pero seguramente pronto voy a abordar la lectura de sus textos tan interesantes. Muy amable. Bueno, claro, la pregunta es muy interesante, y además, bueno, en términos de lo que corresponde al colegio, sí debo mencionar que a la fecha, después de más de 256 años, ninguna mujer ha presidido el colegio. Es importante señalar que sí hay mujeres que integran la Junta digamos, de gobierno, lo que llamamos la Junta Menor. Estamos, por supuesto, impulsando el trabajo de las mujeres en comisiones, lo mismo que pues, en los órganos de gobierno. Cabe mencionar que a nivel internacional las mujeres han tomado un papel relevante en la dirección de asociaciones o agrupaciones de abogados, por mencionar solamente algunos. Al día de hoy, la American Bar Association tiene una mujer al frente, la Unión Internacional de Abogados también. Entrará una mujer a la Orden de Abogados de París recientemente, y la vice Batonier es actualmente mujer. Entiendo que también, bueno, además de eso, el Colegio de Abogados de Madrid justamente tiene a su primera mujer decana. Lo mismo que pasa con el Consejo General de la Abogacía Española, que también es una mujer al frente. Es decir, creo que se han tomado papeles ya muy relevantes por parte de las mujeres en lo que hace a la abogacía y a sus organismos. Esperemos que pronto en México, de hecho más pronto de lo que podamos imaginar, tengamos a mujeres al frente de las organizaciones gremiales, porque efectivamente en las universidades y en el gremio pues su participación ya es mucho mayor. Incluso efectivamente en algunos casos en muchas universidades hay más mujeres participando y conformando los salones de clase. Entonces, bueno, pues claro, el llamado es a que todos, además a los hombres nos corresponde, por supuesto, gestionar e impulsar este desarrollo para que haya muchas más mujeres en este desarrollo, digamos, de colegiación y de organismos profesionales. Una pregunta más. Sí, yo, a ver si me puede sacar de la duda alguno de los tres.
porque los tres lo invocaron, que es el caso de José María Lafragua. Hace algunos años publicó un estudio sobre el Colegio de Abogados de Puebla, la fundación del Ilustre, porque también se llamó así, Ilustre Colegio de Abogados de Puebla, y de la Academia Teórico-Práctica, cuyo archivo histórico está en la Universidad Autónoma de Puebla. Nunca encontré en el archivo histórico de la universidad, ni en el Fondo Lafragua, que es la herencia de Lafragua en Puebla, su título de abogado. Había una discusión acerca de que si Lafragua realmente se tituló o no en el Colegio de Abogados de Puebla. Sí hay evidencia de que tomó los cursos porque incluso él fue ayudante de la Academia Teórico-Práctica, está documentada, yo lo tengo publicado en un estudio, pero nunca encontré el título de Lafragua. Entonces me quedó la duda si realmente Lafragua, dado que él sale de Puebla en una etapa muy complicada, que ya es prácticamente finales de los años 30, y se va a México y después aparece en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Pregunto, ¿habrá en el archivo de lo que tienen de Lafragua en el Ilustre Colegio de Abogados alguna referencia de su examen o de su título en la Académica Teórico-Práctica de Puebla? La doctora que lo tiene en una biografía, mi pregunta es, ¿han rastreado si realmente Lafragua se tituló de abogado? Es una pregunta. Sí, bueno, nosotros efectivamente en el colegio tenemos registros, o sea, estuvo colegiado. Yo no, sinceramente no conozco el archivo a ese nivel de detalle. Hay un cronista que ya he citado yo y conocido por muchos de ustedes, que es el doctor Alejandro Mayagoitia, quien ha hecho un trabajo fenomenal con ese archivo, desde recuperarlo y, digamos, gestionarlo y trabajar mucho con él. La información que tengo es que efectivamente aparece como colegiado, lo cual presupone, pues claro, que se tuvo que haber titulado, ¿no? Es decir, más allá de eso, mi información no llega a ese grado de detalle, pero asumo que debíamos tener, si no el título como tal, algún antecedente que pudiera haberle permitido haber estado colegiado en el Ilustre. Pero era común que los miembros del Ilustre presentaran su título de abogado, porque a lo mejor no era común. Bueno, había, por supuesto, claro, la mención de que tenía que acreditar por haber cursado los estudios, porque además había todo un examen, digamos, de ingreso y había, dependiendo de las distintas épocas, pero así como hubo en algún momento la limpieza de sangre y posteriormente la acreditación de los estudios. Entonces, el hecho de haber estado colegiado es que necesariamente tenía que haber sido abogado. Sí. Doctor Cruz Barney. Dos comentarios. Uno, primero de lo de las abogadas. Es muy interesante, durante el siglo XIX las leyes sobre educación, a diferencia de otros países, no excluían a la mujer de los estudios profesionales, era abierto. Y eso permitió que en la segunda mitad del siglo XIX empezaran a aparecer la primera médica y la primera abogada y empezaron a participar pues en la vida profesional sin ninguna cortapisa, digamos, a nivel profesional, o al nivel al menos legislativo, en términos de acceso a los estudios y de acceso a la profesión. En algunas instituciones donde había puros hombres estudiando, pues tuvieron que empezarse a hacer adecuaciones para que pudieran las mujeres incorporarse a los estudios. Pero sí se puede tener presente que si la legislación educativa no hacía distinción alguna durante el siglo XIX. Ciertamente que la incorporación a los colegios empieza básicamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando empezamos a encontrar ya mujeres incorporándose a los colegios de abogados. Y con el tema de si tenía título, como lo dijo el presidente, es decir, si para poder ser admitidos al colegio tenían que acreditar que contaban con el título correspondiente, o haber acreditado el examen correspondiente, ¿no? Muchas veces a veces no lo incorporan, no ponen, o es simplemente una declaración, sobre todo cuando en los expedientes antiguos muchas veces no está el título, ¿no? Pero hay certificaciones o otros documentos, ¿no? Ahora, a veces los títulos están donde uno menos se lo imagina, porque puede ser que luego en las fundaciones que llevan los nombres de algunos de esos personajes tienen el título profesional colgado ahí en la oficina, ¿no? Sí. Y justamente, perdón, y claro, es que actualmente incluso el ingreso al colegio requiere la acreditación, lógicamente, de contar con el título y en nuestro caso ahora la cédula profesional, pero evidentemente no contamos con el título en nuestro archivo, sino que lo conserva cada uno de los colegiados, y lo que tenemos ahora es una copia, cosa que en aquel entonces, bueno, pues evidentemente no sucedía, y lo único que habría como constancia sería la certificación de haber revisado los documentos que lo acreditaban como abogado. Es decir, el título sí, seguramente puedo apostar que no estará en nuestros archivos, pero sí alguna mención que dé referencia al mismo.
Pues muchas gracias a nuestros ponentes, muchas gracias a los asistentes. Continuamos con las actividades de este seminario. Muchas gracias a todos.